Hola hermanos, amigos, Dios los bendiga a todos, ¿cómo están? Me place saludarles en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo y en esta oportunidad les quiero compartir una enseñanza que la he titulado El Espíritu Santo es el Padre. De manera que les quiero compartir esta enseñanza en esta oportunidad y dicha enseñanza la quiero desprender basado en dos premisas. El tema es el Espíritu Santo es el Padre. Entonces, para este tema voy a usar dos premisas. Premisa número 1, Jehová es el Padre. Premisa número 2, el Espíritu Santo es Jehová. Y así llegaré al silogismo que el Espíritu Santo es el Padre. Bien, pero antes de esto, yo quiero que miremos un principio bíblico. Vamos a ver un principio bíblico que quiero que establezcamos en esta oportunidad. Antes de entrar al desarrollo del estudio, quiero establecer un principio que se halla en la Biblia. ¿Cuál es ese principio? Ese principio es que hay un solo Jehová. ¿Por qué es importante y por qué quiero que establezcamos este principio? Lo quiero hacer debido a que el dogma de la Trinidad alega en su teología que existen tres Jehová, o que la Biblia muestra en el Antiguo Testamento a tres sujetos, tres personas llamados Jehová cada uno, sin embargo diferentes y distintas. Pero este pasaje que quiero establecer como un principio de escritura es totalmente contundente y refuta dicha posición. Entonces vamos a ver qué dice Isaías capítulo 45 y el verso 18. Observen lo que dice Isaías capítulo 45 y el verso 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Nótese estos dos afirmativas que hay aquí en este texto de parte de Jehová. Número 1 dice que Él es el único Jehová y número 2 dice que no hay otro. Entonces, si Dios mismo, Jehová mismo, establece esto como un principio de escritura, diciendo que no hay otro Jehová, entonces ¿cómo es que algún concilio va a determinar que sí lo hay? Ahora bien, otro de los argumentos que usa el trinitarismo en estos pasajes es que existe un solo Jehová como una sustancia divina en la cual se encierran tres personas. Pero es importante notar que en este texto habla un solo sujeto gramatical. Hay un solo sujeto gramatical en este pasaje y se identifica con el pronombre yo en dos oportunidades. Dice, yo soy Jehová y no hay otro. Entonces es importante establecer este principio. Entonces dejamos en claro que según la Biblia, según Isaías capítulo 45 y el verso 18, existe solo un Jehová y no hay más. Entonces sigo con mi argumento de que con el tema de que el Espíritu Santo es el Padre, pero estoy en la premisa para demostrar que Jehová es el Padre. Así que vamos entonces a mostrar cuáles textos voy a usar para este estudio. Los textos que usaré en esta premisa para demostrar que Jehová es el Padre son los siguientes. Deuteronomio 32:6, los versos 18 y 19 del mismo capítulo, Génesis capítulo 2 y el verso 7, Isaías 45:12, Isaías 64:8 y Malaquías capítulo 2 y el verso 10, son los textos que voy a usar para demostrar en esta premisa que Jehová es el Padre. Entonces, estableciendo ya, como hemos visto, que hay un solo Jehová, vamos a demostrar que ese único Jehová que existe es el Padre. Bien, entonces seguimos. En Deuteronomios 32:6
Observen lo que Moisés dice al pueblo. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Es algo bien interesante notar en este texto que Moisés está reclamando y está notificando al pueblo que Jehová es el Padre y que este Jehová es el Creador. Es decir, que una de las razones por las cuales Dios o Jehová es reconocido o llamado el Padre en las Escrituras es debido a que es el Creador. Esto es un punto bien interesante a tener en cuenta. Vuelvo a repetir, una de las causas por las cuales en la Biblia se le llama a Dios el Padre es porque este es el Creador. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 8 y el verso 6, dice: para nosotros, sin embargo, solamente hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Ahí hay una preposición que es la preposición ek en el griego, y el sentido de esta preposición o esta preposición denota un movimiento de adentro hacia afuera. Es decir, que todas las cosas emergieron desde Dios. Él fue el originador y por tanto Él es el Padre. Por eso Pablo dice: solamente hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Así que una de las razones por las cuales Dios es llamado el Padre en la Escritura es porque este es el Creador. Este es uno de los puntos muy en contra de la posición trinitaria, debido a que el trinitarismo dice que tanto el Padre como el Hijo, el Espíritu Santo, es decir, tres personas crearon al hombre. Pero si esto fuese cierto, entonces las tres personas deberían de ser padres por el hecho de ser creadores. Porque aquí Moisés está llamando a Jehová el Padre por ser el Creador. Nótese lo que dice: así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Es decir, Jehová es el Padre, número uno, por haber creado a Israel. Y número dos, por haberlo establecido. Dice: Él te hizo y te estableció. Así que aquí estamos viendo que el único Dios, el único Jehová que existe, según Isaías capítulo 45 y el verso 18, es reconocido por Moisés, el escritor de los 5 libros del Pentateuco, como el Padre. Vale anotar que no existe un solo pasaje donde se le llame a Jehová Hijo. Es decir, ese término Jehová Hijo no aparece en la Biblia. Y aquí estamos viendo que el único Dios que existe, el único Jehová, es reconocido como el Padre. Vamos a leer los versos 18 y 19 del mismo capítulo. Y observen lo que dice. Este es el contexto del verso 6. Dice: de la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu Creador. Nótese también un punto importante, que Jehová aquí es llamado la roca que te creó. No es posible que la roca sea uno y que Jehová sea otro. Aquí la roca es el mismo y dice que te creó. Verso 19 dice: y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Es importante notar que aquí Moisés dice al pueblo que Jehová está enojado con Israel y llama a los hombres mis hijos y a las mujeres mis hijas. Entonces, si este Jehová llama a Israel mis hijos, de manera indiscutible este Jehová es el Padre. Es decir, el Jehová que conoció el pueblo de Israel, este Jehová es el Padre. Ahora, en la Biblia encontramos un reconocimiento recíproco, es decir, Dios reconoce a Israel como su hijo. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 4 y el verso 22, Jehová le dice a Moisés: así dirás a Faraón, Jehová dice así, Israel es mi hijo. Entonces vemos ese reconocimiento recíproco. Jehová reconoce a Israel como su hijo, pero Israel también reconoce a Jehová como el Padre. Entonces todos estos puntos son importantes para establecer que el único Jehová que existe es el Padre. Y aquí estamos viendo
aquí estamos demostrando a través de la Escritura. Dije anteriormente que una de las cosas, de las causas, de las razones, de los motivos por los cuales Dios es llamado el Padre en la Biblia es porque este es el Creador. Entonces, ¿por qué Moisés llama a Jehová el Padre Creador? Sencillamente por lo que él mismo, Moisés, escribió en Génesis capítulo 7 y capítulo 2 y el verso 7. Es importante ver que Moisés es el escritor tanto de Génesis como de Deuteronomios, es decir, de los 5 libros del Pentateuco. Y en Deuteronomio capítulo 32, versos 6, versos 18 y 19 que leímos, Moisés está reconociendo a Jehová como el Padre. Y está diciendo que es el Padre por ser el Creador. Y entonces cuando leemos Génesis capítulo 2 y el verso 7, encontramos esta gran verdad. Verso 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, nótese algo interesante aquí, que Jehová obviamente es el Padre porque este fue el que creó al hombre. Aquí no hay 3 personas creando al hombre. Aquí hay un solo ser, numéricamente hablando, creando al hombre. Además de que los verbos, el verbo sopló o los verbos formó y sopló, son verbos singulares en primera persona o mejor tienen una sola persona gramatical. Es decir, que el sujeto gramatical es singular en estas 2 acciones, tanto en formar al hombre como en soplar en su nariz aliento de vida. Se ve la acción de un solo sujeto. Entonces, este Jehová que hizo al hombre, que lo formó del polvo de la tierra y que sopló en su nariz aliento de vida, este es el Padre. Por eso es Jehová el Padre. Así estamos demostrando de manera categórica en esta primera premisa que el Jehová que la Biblia nos presenta, del que la Biblia nos habla, este Jehová es el Padre. ¿Y cuál es una de esas razones? Porque es el Creador. Así que vamos a seguir adelantando esta enseñanza. En el capítulo 45 de Isaías, los versos 11 y 12, aquí Jehová reconoce y reclama que Él es el Creador, por tanto Él es el Padre. Nótese lo que dice el verso 11. Así dice Jehová. Es importante estos detalles. Aquí el sujeto hablando o el sujeto hablante es Jehová. Dice: así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Verso 12. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Nótese que en el verso 12 Jehová se presenta, se identifica con un pronombre singular en primera persona. El pronombre es yo, seguido por el verbo hice. Dice: yo hice la tierra, y se atribuye él como un solo sujeto la creación tanto de la tierra como del hombre. Dice: yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Y sigue diciendo en el pronombre yo, ahí está resaltado. Dice: yo, mis manos extendieron los cielos. Es decir, que toda la creación proviene de un solo Jehová. Por eso Pablo dice que solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. ¿Cuáles todas las cosas? Pues la tierra, el hombre y los cielos fueron extendidos por las manos del Padre, por las manos de Jehová, no por las manos de 3 sujetos. Así que de esta forma vemos cómo es que la Biblia nos presenta al único Jehová que existe como Jehová el Padre. Valga la redundancia, pero no hay ni un solo pasaje en las Escrituras donde se nos muestre a un Jehová Hijo. Yo le he pedido este texto a más de un amigo trinitario: por favor, deme un texto donde se pruebe la existencia de un Jehová Hijo para que su doctrina tenga algún asidero bíblico.
y no lo han podido presentar porque en realidad no existe. Entonces aquí estamos viendo que el único Jehová, que es el Padre, que el único Jehová que existe, reclama ser el creador, y Moisés también lo reconoce como el creador. Pero Israel reconoce a este Jehová como el Padre. Entonces es lo que dice Isaías capítulo 64 y el verso 8. Dice de la siguiente manera: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Unos detalles importantes a tener en cuenta en este pasaje. Les dije anteriormente que había un reconocimiento recíproco, es decir, Israel reconoce a Jehová como el Padre, pero Jehová también reconoce a Israel como su hijo. Y aquí vemos como Israel está reconociendo a Jehová como su Padre. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Tú es un pronombre singular en segunda persona. Y ahora, ¿por qué causa es el Padre? Dice, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que aquí Israel está reconociendo a Jehová como su Padre por ser el creador. Luego dice, así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿De cuáles manos? De las manos del Padre. El hombre es obra de las manos única y exclusivamente del Padre. No hay 6 manos haciendo al hombre, porque para el trinitarismo hay 3 personas, y obviamente pues cada persona debe de tener 2 manos si hablamos en un término antropomórfico, o en un término físico o literal si se hablara. Pero aquí vemos que en un término antropomórfico Israel reconoce que él es solamente creación de las manos del Padre. De esta manera podemos establecer estos principios importantes. Ahora, ¿cuántos padres reconoce Israel? Pues Israel reconoce un solo Padre creador. No existen 2 padres. Y como dije anteriormente, si en realidad hubiera más de una persona involucrada en la creación del hombre, estos debían de ser padres, debido a que Dios o Jehová es reconocido como el Padre por ser el creador. Notemos lo que dice Malaquías capítulo 2 y el verso 10. Malaquías capítulo 2 y el verso 10 dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? En la última cláusula se refiere a los padres, a los patriarcas, pero en el verso 1 se está refiriendo al Padre, y aquí relaciona la paternidad con la creación. No tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. Es decir, que este Padre, que está reconocido aquí por el pueblo de Israel, es el Padre por ser el creador, porque es una de las razones por las cuales Dios es reconocido como el Padre, por ser el creador. Entonces, aquí estamos viendo, aquí el adjetivo un es un adjetivo que en el hebreo es ejad. Y este es otro punto interesante, ¿no? Porque para el trinitarismo el término ejad denota una pluralidad de personas allá en el Shema. Pero si esto fuese cierto, resulta que aquí tendríamos una pluralidad de padres, porque este adjetivo corresponde al sustantivo padre. Es decir, este adjetivo, un, está modificando al sustantivo padre, porque los adjetivos son modificadores del sustantivo. Igualmente aquí el adjetivo un está modificando al sustantivo Dios. Es decir, que si siguiéramos el pensamiento como los amigos de la Trinidad establecen esto, entonces tendríamos a una pluralidad de padres y a una pluralidad de dioses, porque aquí el adjetivo está puesto en el sustantivo padre y está modificando el sustantivo Dios. Pero de esta manera entonces llegamos al final de esta primera premisa, que era lo que me estaba proponiendo, demostrar en esta primera premisa
que hay un solo Jehová y que ese único Jehová es el Padre. Ahora voy a demostrar en mi segunda premisa lo siguiente. En la premisa número 2 voy a demostrar que el Espíritu Santo es Jehová. Ya demostré en mi primera premisa que Jehová es el Padre. Ahora voy a demostrar en mi segunda premisa que el Espíritu Santo es Jehová, para llegar a un silogismo fiel. Estos son los textos que usaré para esta premisa. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 21. Los textos de Lucas 7, o mejor, Hechos 27, 41, Apocalipsis 6, 13, Marcos 1, 3. Solamente les voy a usar como ejemplos, porque en el Nuevo Testamento voy a usar tanto el texto griego como el texto en español para que veamos un punto interesante. Entonces vamos a entrar en la primera premisa de esta, o en la segunda premisa en el primer texto. Observen lo que dice la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 1 y el verso 21. Dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto es algo importante a tener en cuenta. Ahí hay una parte resaltada y está también subrayada, y es una preposición, la preposición por. Pero esta preposición se ha traducido de la preposición griega upo. Es importante tener en cuenta esto, porque esto le da un sentido interesante al texto, a la oración. Entonces tengo aquí el interlineal, copié el texto del interlineal. Dice: no porque a cosa deseada de hombre fue llevada profecía en algún momento, sino por, aquí por está traducido de la palabra griega upo. Dice: por Espíritu Santo siendo llevados de Dios hombres. Ahora, el sentido de la preposición upo. La preposición upo en el texto que ahora nos ocupa denota agencia absoluta. Es decir, que el Espíritu Santo fue quien causó la inspiración y quien habló por los profetas, y no que el Espíritu Santo, enviado por una supuesta primera persona de una Trinidad, inspiró a los profetas como alega el dogma de la Trinidad. De la preposición griega upo se ha traducido al español por o con. Cuando San Pedro dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, lo que está comunicando es que el Espíritu Santo es el único Dios quien habló por los profetas. A continuación usaré unos pasajes como ejemplo para mostrar que la preposición upo, por o con denota agencia absoluta, y luego demostraré que quien habló por los profetas fue Jehová y que por tanto el Espíritu Santo es el Padre. Importante tener en cuenta este punto en la preposición. También se conoce como, en una oración donde está la preposición por, también se conoce como complemento agente. Entonces, ¿cuál es el propósito, el sentido de la preposición upo en el griego, traducida al español como por? El sentido, o lo que está denotando, es una agencia absoluta. Es decir, que el Espíritu Santo inspiró a los profetas, no como un enviado de una primera persona para inspirar a los profetas, sino que él, como el agente absoluto, inspiró a los profetas. Porque ¿cuál es el sentido que en la teología de la Trinidad se le da al Espíritu Santo en estos casos? El sentido es que el Espíritu Santo, como la tercera persona, es enviado por la primera persona para inspirar a los profetas. Pero esto no es cierto, esto no es posible, y los ejemplos que voy a mostrar nos van a aclarar esta parte. Así que vamos a ver el primer ejemplo, que lo encontramos en Hechos capítulo 27 y el verso 41.
Dice, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abrió con la violencia del mar. Este texto lo tomé de la Reina Valera 60, y aquí la preposición upo se ha traducido como con. Entonces, ¿cuál es la idea de la preposición con? Como dije anteriormente, la preposición con denota agencia absoluta, o también se conoce como complemento agente. Entonces, ¿qué es lo que nos está comunicando aquí el texto? Que lo que causó la destrucción de la nave o de la popa de la nave, lo que causó que la popa de la nave se abriera fue la violencia del mar. La violencia del mar es el complemento agente que está destruyendo la popa de la nave. Y nótese que en el texto griego ahí está resaltado la preposición upo, que es de la que se ha traducido con. Entonces, en este ejemplo vemos que no es que la ola aquí no es un medio, la violencia del mar no es un medio, sino que la violencia del mar aquí fue la que causó directamente el daño en la nave. Es importante tener en cuenta estos puntos porque teniendo esta claridad vamos a comprender mejor cuando esté usando los textos como prueba de que el Espíritu Santo de Jehová. Vamos a ir a otro ejemplo que lo encontramos en Apocalipsis capítulo 6 y el verso 13. Dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. En el texto griego dice, y las estrellas del cielo cayeron hacia adentro a la tierra, como higuera está arrojando a los higos inmaduros de ella por viento grande siendo sacudida. Es decir, que lo que causó que la higuera dejara caer sus higos fue un fuerte viento. El fuerte viento es el agente directo, un agente obviamente abstracto, que ha causado la destrucción, que ha causado que la higuera deje caer sus higos, y no que el viento está como un medio, como un enviado para causar esto en la higuera, sino que el viento es el agente directo, quien ha causado que la higuera sea sacudida y se caigan sus higos. Ojalá esté siendo explícito y pueda hacerme dar a entender en este punto. Pero el texto más claro está aquí en Marcos capítulo 1 y el verso 13. Porque vuelvo a repetir, y aquí me voy a detener un momento. Para la teología de la Trinidad, el Espíritu Santo es solamente el que hace los mandados a la primera y a la segunda persona. Sin embargo, eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia presenta al Espíritu Santo como el único Dios que es el Padre. Entonces mire lo que dice San Marcos capítulo 1, hablando de Jesús en el ayuno. Dice, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Entonces nótese que en este texto también está la preposición por, que se ha traducido de la palabra griega upos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí el texto? ¿Acaso a alguien se le ocurre pensar que Satanás fue enviado por otro Satanás para atentar a Jesús? Obviamente que no. Aquí Satanás está como un agente directo, como un agente absoluto, tentando a Jesús, y no que haya sido enviado como un medio para tentar a Jesús. Pues es lo mismo que está diciendo el apóstol Pedro en su segunda carta en el capítulo 1 y el verso 21, en el texto que tomamos como plataforma, el cual vamos a leer otra vez, para tener el sentido de esta palabra. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo no fue un enviado de alguien para inspirar a los profetas, sino que este es el absoluto autor,
Este es el agente absoluto ahí en esta oración o en este texto. Es el sentido que está dando los textos que leímos. Y por eso San Marcos capítulo 1 y el verso 13 presenta a Satanás como tentando a Jesús y dice que Jesús era tentado por Satanás. Es decir, la fuerza, el agente quien causó la tentación fue Satanás como agente directo absoluto y no como un agente de medio que alguien lo envió a tentar a Jesús. No es posible porque Satanás, la Biblia dice que es el príncipe de los demonios. Por lo tanto, él no es enviado por nadie a tentar, al menos que Dios así lo disponga. Pero en este caso no es posible que Dios haya mandado a Satanás a tentar a Jesús. No, aquí la preposición por denota una agencia directa, o como les estaba explicando anteriormente. Así que aquí con estos ejemplos nos hemos dado cuenta que el uso de la preposición upo es demostrar una agencia directa y absoluta del sujeto de la oración. En este caso el sujeto de la oración es el Espíritu Santo y es el que está causando la inspiración en los profetas. Bien, habiendo tomado esos ejemplos, teniendo esos ejemplos ya claros, entonces vamos a pasar al primer texto o al segundo texto. El primer texto fue el que acabamos de leer, que el Espíritu Santo fue el que inspiró a los profetas. Ahora vamos a demostrar que en realidad el que inspiró a los profetas fue Jehová, no como otra persona, sino porque el Espíritu Santo es Jehová y por tanto es el Padre. Entonces vamos a leer Mateo capítulo 1 y el verso 21 y observen lo que dice. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, verso 23, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Nótese que la preposición, o en el texto 22, también tenemos la preposición upo. Ahí está el texto griego, en el interlineal está resaltada la preposición upo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? ¿Qué es lo que el ángel le está diciendo a José? Que lo que habló el profeta Isaías, porque este texto está tomado del contexto original, que es Isaías capítulo 7 y el verso 14. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora, no tendría sentido decir que la primera persona envió a la segunda persona a inspirar al profeta para luego Jehová hablar por el profeta. Esto no tendría ningún sentido, pues el sentido aquí más lógico y obviamente lo que el texto nos dice es que Jehová es el Espíritu Santo o el Espíritu Santo de Jehová. Porque algo interesante a tener en cuenta aquí es que aquí se está tomando del contexto original, que es Isaías capítulo 7 y el verso 14. Entonces, cuando tomamos Mateo 1:21 con el contexto original, que es Isaías 7:14, nos damos cuenta que quien habló por el profeta fue el único Jehová Dios, el Padre. El sustantivo Señor en español viene de la palabra hebrea Adonai y de la palabra griega Kurios. Es decir, que Adonai, que es el Padre, como lo probamos en la primera premisa, fue quien habló a través del profeta Isaías. Sin embargo, Pedro dice que fue el Espíritu Santo. Por tanto, la conclusión más fiel es que el Espíritu Santo es Jehová y por ende es el Padre, porque Jehová es el Padre. Esto es algo muy sencillo, muy simple de entender. La Escritura se armoniza con la misma Escritura. Entonces, si el Espíritu Santo fue el que habló a través de los profetas, porque eso dice Pedro,
Ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso dice el salmista David. Dice David: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. La preposición de ese texto es en, es decir, el Espíritu de Jehová habló en David. Entonces no tendría sentido, vuelvo a repetir, que la primera persona envió a la tercera persona a inspirar a los profetas para luego la primera persona hablar. Porque es importante notar que el contexto de donde viene este texto de Mateo capítulo 1, el verso 22, ahí la palabra es Adonai. Y es de vital importancia tener en cuenta que Adonai es el paráfrasis del nombre sagrado. Los judíos, por temor a blasfemar el nombre del Señor o el nombre sagrado, ellos parafrasearon el nombre o el tetragramatón y lo parafrasearon como Adonai. De esa palabra Adonai fue que la Septuaginta tradujo como Kurios. Y como el Nuevo Testamento está escrito en griego, entonces se usa, en vez de la palabra Jehová, en vez de la palabra Adonai, en vez del tetragramatón Yahweh, se usa la palabra Señor. Es decir, que si no se hubiera hecho este paráfrasis, si el Nuevo Testamento también hubiese sido escrito en hebreo, entonces el profeta o el ángel le hubiera dicho a José: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por Yahweh, lo dicho por Adonai, por medio del profeta Isaías. Es decir, que quien habló por el profeta Isaías fue Jehová. Sin embargo, Pedro nos dice que fue el Espíritu Santo. Entonces, una sola conclusión hay aquí, porque dos personas no pudieron haber hablado por los profetas. Eso no es contemplado en las Escrituras. Entonces, así que aquí hay una sola conclusión fiel: el Espíritu Santo ha de ser Jehová. Bien, vamos a tomar otro pasaje que también nos prueba esta premisa. San Mateo 2:15 dice: y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Ahora, ¿de dónde viene este pasaje? Este pasaje viene de Oseas capítulo 11 y el verso 1. En el texto en español no está la preposición por, pero está en el texto griego. Yo puse el texto griego ahí para que ustedes se den cuenta, está resaltado. El texto griego dice: y estaba siendo allí hasta el final de Herodes, para que sea llenada plenitud la palabra habiendo sido hablada por Señor a través de el vocero, diciendo: procedente de Egipto, llamé a él hijo mío, o hijo de mí. Es decir, que aquí quien habló a través de el profeta Oseas fue también el mismo Jehová. Cuando tomamos también, de igual manera, cuando leemos Lucas capítulo 2 y el verso 15 en conjunto con el contexto original, es decir, con Oseas 11:1, volvemos a corroborar que el Señor que habló por el profeta Oseas fue Jehová, y este Jehová es el Espíritu Santo en segunda de Pedro 1:21. Pero este llama a Israel mi hijo. Ahora, ¿dónde Jehová llama a Israel mi hijo? Pues en Éxodo capítulo 4 y el verso 22, donde dice Jehová a Moisés: dirás así a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Por tanto, el Espíritu Santo ha de ser el Padre. Y como si fuera poco, quien llamó a Israel mi hijo, como dije antes, fue el Señor. Y en el cumplimiento del tiempo, este mismo llama a Jesús mi hijo. De esta manera se demuestra clara y categóricamente que el Espíritu Santo es Jehová, y como ya vimos, Jehová es el Padre. Así que es importante tener en cuenta estos puntos, porque nos enseñan, nos edifican, nos nutre en una sana doctrina, en una sana interpretación. Entonces, el mismo Señor que habló a través
del profeta Isaías fue el mismo que habló a través del profeta Amós, es decir, Jehová. Y Pedro dice que fue el Espíritu Santo quien inspiró a los profetas. Seguimos en este argumento. San Lucas capítulo 1, el verso 67 al 70, dice: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, verso 68, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Verso 70, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Nótese algo interesante aquí, que según Zacarías está profetizando que quien habló por los profetas fue el Señor Dios de Israel. Verso 68, leemos de nuevo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Nótese que el término profetas está en plural y dice que fueron de los que fueron desde el principio. Es decir, que desde que se levantó el primer profeta, el único que estuvo hablando por ellos fue Jehová, el Dios de Israel. Pero el apóstol Pedro dice que fue el Espíritu Santo quien inspiró a los profetas, quien habló por los profetas. Ahora es importante entender que el verso 68, donde dice bendito el Señor, ahí la palabra griega es kurios, y el caso es un nominativo, singular masculino. También el sustantivo teos, en su artículo definido, y ustedes pueden ver, ahí está resaltado los códigos morfológicos, que el sujeto o que el caso es un caso nominativo singular masculino. Y como si esto fuera poco, el verbo hablar del verso 70 está en la voz activa y tiene una sola persona gramatical. Entonces, ¿qué significa esto? Que el único que habló por los profetas, porque aquí está hablando de todos los profetas, el único que habló por los profetas fue el Señor Dios de Israel, es decir, fue Jehová, porque el Señor Dios de Israel es Jehová. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, Él es el Señor Dios de Israel. Sin embargo, Pedro dice que el Espíritu Santo fue el que habló por los profetas, fue el que inspiró a los profetas. Entonces, de manera indiscutible, se establece que el Espíritu Santo es Jehová, y por ende, este es el Padre, porque Jehová es el Padre. Esto es más claro imposible. Así que seguimos demostrando entonces este argumento. El otro texto que voy a usar se halla en Job capítulo 33 y el verso 4. El verso 4 dice, el Espíritu de Dios me hizo. Aquí está hablando Eliú. Eliú está platicando con Job y le dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Nótese que aquí el Espíritu de Dios, dice Eliú, que fue el que hizo al hombre. Aquí el sustantivo espíritu es en el hebreo ruach, y el sustantivo Dios viene de la palabra hebrea el, de esa raíz, de ese nombre o esa raíz hebrea el, que es absolutamente singular. Entonces, cuando hacemos una comparación o ponemos estos dos textos, como es Job 33:4 y Génesis 2:7, nos damos cuenta que el Espíritu Santo es Jehová. Porque Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Es decir, el sujeto que formó al hombre del polvo de la tierra y quien sopló en el hombre aliento de vida fue Jehová. Sin embargo, Eliú dice, el Espíritu de Dios me hizo. Y como vemos, no pudieron haber dos personas soplando en el hombre porque el verbo soplar tiene un solo sujeto gramatical. El verbo soplar está en la voz activa, demostrando que Jehová fue el único que sopló en el hombre aliento de vida, y que por eso es el Padre, por ser el Creador.
Y como vuelvo a repetir, si el Espíritu Santo como otra persona divina fuera también creador, entonces este debería de ser Padre, porque Jehová es el Padre por ser el creador. Entonces aquí estamos viendo, aquí no pueden haber dos verdades. Aquí no puede ser que el Espíritu Santo es un creador y Jehová otro creador como dos personas diferentes, sino que la única verdad aquí es que el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, es Jehová mismo. Porque para la interpretación trinitaria, el Espíritu de Dios es otra persona de Dios. Sin embargo, la Biblia presenta al Espíritu de Dios como Dios mismo, de la misma manera como el Espíritu del hombre es el hombre mismo y no otra persona del hombre. Esa analogía la presenta el apóstol Pablo. Y dice que el Espíritu del hombre escudriña al hombre, así como el Espíritu de Dios escudriña a Dios, lo profundo de Dios. Sin embargo, el Espíritu del hombre no es otra persona del hombre. Así tampoco el Espíritu de Dios puede ser otra persona de Dios. Entonces Jehová y su Espíritu no son dos personas, sino un solo sujeto, una sola persona numéricamente hablando, quien creó al hombre. De esta manera podemos establecer clara y sencillamente que el Espíritu Santo es Jehová. Y como en la primera premisa demostré que Jehová es el Padre, entonces queda demostrado de manera categórica que el Espíritu Santo es el Padre. Así que llegamos a la conclusión de esta enseñanza, llegamos a la conclusión de este tema. Se ha demostrado de manera categórica que el Espíritu Santo, número uno, número uno, que Jehová es el Padre, y número dos, que el Espíritu Santo es Jehová. Por lo tanto, el silogismo más fiel se concluye o se llega al silogismo que el Espíritu Santo es el Padre. Es la conclusión más fiel que hay en las Escrituras. Así que, hermanos, amigos, Dios los bendiga. Les quería compartir esta enseñanza y nos vemos en otra próxima oportunidad. Chao, chao.